Bueno, muy buenas noches a esta clase número 3 del curso de formación de radioaficionados 2024, dictada por el Radio Club Río Gallegos, perdón. Así que bueno, ahí tenemos una mano levantada de Piti, operador 15. No sé si tenés alguna consulta, Piti. Adelante. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, la pregunta es, la clase hoy de la clase pasada nos dijeron que se iba a dedicar todo lo que era la parte técnica, ¿verdad? Efectivamente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tenemos acá retorno de audio, así que vamos a ver si acomodamos un poquito esto. A ver. Sí está habilitado. Sí está habilitado, me están escuchando, ¿no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con este meeting de la parte técnica y vamos a, no sé, a recordar, la mayoría conoce algo de lo que es la electricidad. Más que nada conocemos los fenómenos que se pueden palpar, que son tangibles, digamos. En el caso de la electricidad, por ejemplo, como los rayos, como la corriente estática, cuando uno se saca la campera y después pega los chispazos contra con el picaporte de la puerta, ¿sí? El efecto de un imán, ¿sí? Que atrae o repele cosas de acuerdo a su polaridad, ¿sí? Y también más de uno ha metido los dedos en el enchufe y ha quedado, le ha dado una buena patada. O sea, todo eso son los que nosotros generalmente y habitualmente sabemos de electricidad, ¿sí? Los efectos que provoca o los efectos que produce, ¿cierto? Pero en realidad todo nace desde la materia, ¿no? La materia que compone todo el universo. Entonces, si nosotros tomamos un poquito de materia, ¿sí? Lo podemos dividir en partículas, primero, mecánicamente, sacamos un pedacito de algún material o algo de eso, bueno, eso es materia también. Y si lo dividimos más, se van a lograr moléculas. Y si ya químicamente lo podemos dividir, vamos a llegar a lo que son los átomos, ¿no? Podemos comparar a un átomo como está hecho, digamos, o formado, mejor dicho, como si fuera un sistema solar, ¿cierto? Como el sistema solar, donde tenemos el Sol, que es el centro de nuestra galaxia, digamos, de nuestro sistema solar, y el Sol sería en este caso el núcleo de los átomos. Ese núcleo de los átomos, dentro de él tiene unas partículas que se llaman protones, que tienen un signo positivo, y neutrones, que no tienen polaridad, o sea, no son ni negativos ni positivos, ¿sí? Alrededor de este núcleo, ¿sí? Orbitando alrededor de este núcleo, se encuentran otros elementos que se llaman electrones. Esos electrones son de carga negativa, son como los planetas que giran en órbita con el Sol, ¿sí? Y tienen carga negativa, por eso se llaman electrones. Bueno, fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de un material, de una materia, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, ¿sí? Está formado por átomos.
esos átomos, si a esos átomos nosotros le ejercemos una fuerza, ¿sí? Lo que logramos es que esos electrones vayan saltando de átomo en átomo, ¿sí? Y por una cuestión de equilibrio natural, ese espacio que dejó ese electrón que saltó hacia la órbita de otro átomo, deja un espacio vacío, y ese espacio vacío automáticamente por equilibrio se llena con otro electrón de otro átomo. Esto lo que genera en realidad es un flujo de electrones. Eso es electricidad. Ese flujo de electrones que se genera, que pueden generar efectos de los cuales nosotros nos aprovechamos, en forma de luz, en forma de calor, en forma mecánica. O sea, ese flujo de electrones nos va a permitir hacer todo eso. Bien. Ahora lo que vamos es algo sencillo como para hacerlo recordar solamente o poner en fresco nuevamente y entrar en tema. Estas clases de técnica nosotros hicimos unas producciones en el año 2022, ¿sí? Que estaban a cargo de Juan Manuel Granda, Lima Uniform 1, Israel Bravo Oscar, ¿sí? Me acordé de la licencia, mirá. En el cual prácticamente en la forma más práctica que se puede, fue desarrollando todos estos temas que vamos a ver durante estos encuentros de técnica. Así que bueno, vamos a prestar atención. Yo voy a quedar acá. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano automáticamente, ¿sí? Paramos el video y si podemos, si estamos en capacidad, lo vamos a responder. Ningún problema. Así que le vamos a pedir a Emanuel que inicie la reproducción de este video. Se van a encontrar que es un video que tiene... es un crudo, no es un video editado, así que van a ver personas que ustedes no conocen del curso anterior y algunas preguntas y respuestas que por ahí le van a facilitar la comprensión de todos estos temas que vamos a ver. Así que adelante, Emanuel, con el video. La electricidad tiene todo que ver con la radio. No podemos usar un receptor de radio y escuchar sin electricidad. No podemos transmitir sin electricidad. Así que, como les decía antes, es algo fundamental y hay determinados parámetros que necesitamos que los comprendan o los van a necesitar ustedes comprender, como les decía antes, para poder desarrollar la tarea como radioaficionado, ¿no? Desarrollar este hobby a la hora de conectar un equipo, conectar una carga fantasma, una fuente, lo que sea, siempre van a necesitar determinados datos que son los que van a necesitar. Perfecto. Bueno, ¿qué es la electricidad? La electricidad está definida, y no nos quedemos en las cosas técnicas que yo les voy a decir, no se asusten, de nuevo. La electricidad está definida por el movimiento de electrones de un átomo al otro, al que está al lado de él, ¿sí? Cuando dos cargas negativas, que son los electrones, se acercan el uno al otro, se repelen. Es como si fueran dos imanes. Si nosotros tenemos dos imanes, como todos conocemos, polo norte, polo sur, tienen los imanes. Y si tenemos de un lado el polo norte y del otro lado el polo sur, ¿sí? Estos imanes se van a repeler. Va a existir una fuerza entre ellos que va a hacer que tiendan
a alejarse uno del otro. En el caso de los electrones, es lo mismo. Cuando nosotros tenemos dos electrones, que son partículas que tienen cargas negativas, uno cerca del otro, naturalmente tienden a repelerse. Entonces, cuando hay una circulación de estos electrones por un conductor eléctrico, normalmente los conductores los denominamos cables, y la mayoría de las veces están hechos de cobre, porque es un material que es un muy buen conductor de la energía eléctrica. Cuando tenemos una circulación de electrones, se puede decir que hay electricidad, ¿sí? Básicamente ese es el concepto de electricidad. ¿Cómo lo podemos pensar? Como si fuera una cañería de agua, ¿sí? Nosotros tenemos un caño de agua, el cual está lleno de partículas de agua, o en este caso, electrones, ¿sí? Cada vez que nosotros ejercemos una fuerza o una presión sobre estos electrones, cada uno va a ir empujando y haciendo un poquito de fuerza sobre el otro, entonces se van a ir trasladando en un determinado sentido. Estamos hablando siempre, para iniciar y después vamos a tratar del tema, estamos hablando de corriente continua, ¿sí? O más bien tensión continua, porque ahí yo difiero un poquitito de cómo es la nomenclatura normal, que es corriente continua. Para mí es tensión continua y ahora en un ratito les voy a explicar el por qué. Como les decía, electrones en un conductor, imaginemos que esto ahora en vez de un caño de agua es un cable de cobre, ¿sí? El cable de cobre está conformado por átomos. Cada átomo tiene determinada cantidad de electrones. Y los electrones pueden, en el cobre, saltar de un átomo al otro, para que lo entiendan de manera fácil y sin mucha vuelta. Entonces, cuando algo les aplica una presión o una tensión, que va a ser lo que vamos a continuar hablando, se genera una circulación de corriente, que va a ser el siguiente tema que vamos a tratar después de tensión. Todo tiene que ver con todo en lo que es la electricidad. Son los distintos parámetros y cómo la cuantificamos y cómo la medimos, la electricidad, ¿sí? Tensión o voltaje. Para que haya una circulación de electrones, tenemos que aplicarle una presión o una tensión o una diferencia de potencial, también lo podemos llamar, a esos electrones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver lo que sería una batería. Una batería podemos imaginarla como si fuera un balde, ¿sí? El cual lo llenamos de electrones. 1, 1, 1, 1, 1, 1, como recién llenábamos el cable, ¿sí? Y estos electrones van a estar tan juntitos uno del otro que van a querer separarse. Pero, ¿cuál es la única manera que se puedan separar? Mediante un conductor de la electricidad. La batería va a estar ahí, llenita de electrones, y los electrones van a estar tratando de dispararse, de irse de esa batería. Pero solamente lo pueden lograr si encuentran un camino. El camino es un conductor eléctrico o un cable, ¿sí? Cuando nosotros conectamos, imaginemos que esto es una batería, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ahí identificamos el negativo y el positivo. Y entre sus terminales, cruzado con los marcadores. Y entre sus terminales conectamos un conductor, un cable, por ejemplo de cobre, como les decía que es un muy buen conductor. Este cable está hecho de cobre. Entonces,
imaginémoslo lleno de electrones, ¿sí? Y como les explicaba antes, todos estos electrones que quieren salir de la batería van a hacer una fuerza, van a ejercer una presión sobre los electrones que estén en este conductor. Y así, uno al otro se van a ir empujando y van a generar una circulación de energía eléctrica, una circulación de corriente. Esa circulación de corriente nos puede servir para actuar una lamparita, para mover un motor, para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una lámpara. A medida que los electrones se sigan moviendo y empujando el uno al otro, cuando circulen por la lámpara, vamos a transformar la energía eléctrica en energía lumínica. Y la lámpara va a brillar. ¿Sí? Este es el circuito básico de la electricidad. Una fuente de tensión, una pila, ¿sí? Y algo que estamos alimentando, que en este caso es una lámpara. ¿Y cómo lo conectamos? Un cable desde el terminal negativo a uno de los terminales de la lámpara y un cable desde el terminal positivo a otro de los terminales de la lámpara. La corriente es cuántos electrones están pasando por ese conductor en la unidad de tiempo, en un segundo. Está definido como un montón de electrones, un montón de millones de electrones en un segundo, pero nosotros nos vamos a quedar con que es qué cantidad de electrones o qué cantidad de electricidad está circulando por ese conductor en ese momento. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar de dibujitos a algo un poquito más visual. Les voy a mostrar un par de cosas primero, que son con las cosas que ustedes normalmente se encuentran. Por ejemplo, vamos a comenzar con unas termomagnéticas. Pablo, está en pantalla grande, ¿no? La imagen, porque yo no la veo en pantalla grande. Sí, Juan Manuel, yo lo puse en primer plano, así que está para todos en primer plano. Confírmenme el resto, por favor. Sí, está en primer plano. Sí, positivo. Bueno, perfecto. Positivo. Buenísimo. Lamentablemente yo lo veo súper chiquitito y voy a tener que hacer foco. Yo te voy avisando, Juanma, cuando esté en foco, ¿eh? Dale, ¿está invertido la imagen? Alejalo un poquito. No, para nada, alejalo un poquito. Se ve perfecto. Alejalo, lo está acercando. Ahí está, perfecto, déjalo ahí. Perfecto, Ahí. bueno. Ahí vemos C10. ¿Eso qué es? 10 amperes, ¿sí? Lo mismo podemos ver en esta, un D80. Uy, qué complicado. Lo veo invertido en espejo, en vertical y de 2 centímetros por 1 centímetro en mi pantalla. Así que para hacer foco se me va a complicar un poquito. Me parece que ahí se está viendo. Ahí está perfecto, Juan. D80A, ¿sí? 80A, 80 amperes. Ahora después vamos a empezar a ver todo el tema de las unidades. Esas son termomagnéticas, son dispositivos que interrumpen el flujo de la energía eléctrica. Acá tengo una fuente. Llamada como térmicas. Exactamente, térmica, así es. Justo, Pablito, me vino bárbaro que ahí me sumaste un poquitito. Para todos los participantes, en cuanto ustedes quieran abrir el micrófono, hacer una consulta, frenarme, veamos de nuevo lo que acabo de comentarles, no hay ningún problema, por favor, los insto a eso y quiero que lo hagan, así se hace más interactiva la clase y no es un monólogo de mi parte, ¿sí? Recuerden, voy a contar una cosita más, Juanma. Recuerden Sí. que simplemente tienen que habilitar el micrófono y para poder hablar. Así lo hacemos un poco más interactivo. Bueno, proseguimos. Acá les voy a mostrar una fuente de alimentación. Esta es una clásica fuente de alimentación. Es una fuente switching, que no nos interesa que en este caso sea switching. Esto se conecta a un tomacorrientes
220 volts. Y en estos cablecitos a la salida tenemos una conversión de energía, ¿sí? Por ejemplo, esta nos dice que Perfecto, tenemos Juan. entrada AC 100-240 B larga, guión 50/60 HZ, 0.45A, salida DC 12B 1,25A. Y después abajo tenemos identificado la ficha, la polaridad de la ficha, ¿sí? Eso nos identifica que en la parte de afuera tenemos el negativo y en la parte de adentro el positivo. Esa parte está fuera de foco, ahí recién se ve. Ah, perdón. ¿Se vio? Ahí está, Juan. Buenísimo, proseguimos. Tengan en cuenta que por algo nos están identificando la polaridad. Es muy importante siempre respetar la polaridad, ya sea que vayan a conectar un equipo de radio, un USB, un ventilador, un motor, lo que sea que vayan a conectar. Cuando es de corriente continua, en donde nosotros tenemos una terminal positiva y una terminal negativa, siempre es fundamental verificar y conectar de la manera correcta, porque si no, los instrumentos, los equipos, lo que estemos alimentando, no va a andar primero y después probablemente se dañe. Y no queremos que se dañe. Así que siempre es muy, muy importante verificar la polaridad y hacer las conexiones de la manera correcta. En tensión continua, normalmente, nosotros tenemos el terminal positivo identificado con un cable rojo y el terminal negativo identificado como un cable negro. Esto que les estoy mostrando ahora es una lamparita incandescente, que acá se me va a complicar bastante para mostrarles, pero por ahí dice 4,8 volts, ¿sí? Esa es la tensión de alimentación de la lámpara. No, va a ser imposible que les pueda mostrar eso. Y después dice 0,75 A, que son amperes. Ahora después vamos a ver el tema de las unidades de medida de cada uno de los parámetros que estamos conociendo hoy. Otro ejemplo de cosas que se pueden encontrar, una batería recargable, ¿sí? Esta es una batería de gel típica de alarma de moto. Y en esta batería, ¿qué vemos? 6B 4.0 AH. Eso es ampere hora. ¿Qué es eso? Me van a decir ustedes. ¿Una unidad de tiempo? ¿Una unidad de distancia? No. Es una unidad de capacidad, de energía. Lo que está significando acá es que esta batería puede entregar 6 volts durante 4 horas si lo estamos descargando a una corriente de 1 ampere. O durante 1 hora si lo estamos descargando a una corriente de 4 amperes. ¿Sí? Y por supuesto en el medio todas las distintas variaciones. Acá también vemos ciclo de uso 7,2 volts a 7,5 volts. No sé si está haciendo foco. Corriente inicial menor da a 1,2 A, que son 1,2 amperes. Le vamos a mostrar alguna lámpara, que son las cosas que nos podemos encontrar en las lámparas. Creo que por ahí estamos, ¿no? Hay que retirarlo un poco porque no está en foco. Más atrás. Ahí está. Ahí sí. Bien, ahí dicen 20W. 20W. ¿Qué será eso? Eso es potencia, watts. Después lo vamos a ver. 220, 240V. Ahí dice 170. M minúscula, A mayúscula. Eso es 170 miliamperes. Se me está yendo al... Perdón. 170 miliamperes. Pues vamos a entender un poquito más qué es eso. Es un submúltiplo del ampere, ¿sí? 50/60 HZ
esos son hertz. En un ratito vamos a comprender qué son los hertz. Otros ejemplos podemos ver, por ejemplo, si nos vamos ya un poquito más a la radio, este es un handy, ¿sí? Es una radio de mano de la marca Boafé. Vamos a sacarle la antena, así se me hace más fácil mostrárselos. Y vamos a ver qué características el handy dice con el cual lo tenemos que alimentar y qué nos dice la batería, ¿sí? El handy en este caso, ¿qué dice? Power 10W, 10 watts. Voltaje 7,4V, 7,4 volts, ¿sí? Esos son los dos datos que tenemos al respecto de la tensión y de la potencia que consume este handy. Y después si vemos su batería, esta va a estar complicada. Más atrás, Juan. Más atrás. Un poquito más. Ahí creo que lo están viendo. Ahí, perfecto. Bueno, dice voltaje 7,4 volts, capacidad 2800, M minúscula, A mayúscula, H minúscula. 2800 miliamper hora. Nuevamente es una medida de capacidad, como bien dice ahí, ¿no? Y si trasladamos 2800 miliamperes a amperes, son 2,8 amperes. Es una manera más bien comercial de indicar el valor, cuando lo indican en miliamperes que superan los 1000, porque es para que parezca más. En la realidad es que son 2,8 amperes. Pero suena más lindo para venderte la batería y el handy que te digan que tiene 2800 miliamperes. Suena un montón más que a 2,8 amperes, ¿cierto? Eso es en cuanto al handy. Y tenía algún que otro ejemplo más de corriente alterna. Por ejemplo, esto es un relé, ¿sí? Es una bobina que tiene unos contactos que al alimentarlo deja o no deja pasar la electricidad. Y si acá vemos en la bobina, dice 24 VAC. ¿Qué es 24 VAC? 24 volt AC Alternated Current, ¿sí? Necesitamos ver, vamos a volver un poquitito acá. Que la corriente continua y la corriente alterna la vamos a encontrar tanto en inglés como en castellano. Si la encontramos en inglés, la corriente continua va a decir DC, ¿sí? Y la corriente alterna va a decir AC, Direct Current, y Alternated Current. Todo esto les repito, ustedes no necesitan acordárselo. Current. Es simplemente para que entiendan conceptos y las cosas que son importantes. Si lo ven en castellano, va a decir CC o CA. Corriente continua. O corriente alterna. Por supuesto que esto significa lo mismo que esto y esto significa lo mismo que esto, ¿no? Son solamente dos idiomas que son los más normales en los cuales van a encontrar ya sea las chapas, características de alguna batería, de algún motor, de algún equipo de radio o de lo que sea que estén trabajando, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a... Juanma, ¿te puedo cortar un poquito? Sí, cómo no, Pablito, adelante, te escucho fuerte y claro. ¿Hay alguna
consulta hasta aquí, hasta lo que explicó Juan Manuel? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotarnos? Recuerden que en cualquier momento pueden habilitar el micrófono y hacer la consulta que sea necesaria, ¿eh? Bueno, parece que está saliendo todo muy claro o no están entendiendo nada de nada y entonces por eso no preguntan. Claro, ese es el famoso después de buenas noches que dijiste, claro. Así es, así es. Clarísimo nos están escribiendo por acá. Buenísimo, me alegro un montón, es muy, muy básico y muy, muy simple. Ya que les estaba mostrando corriente continua, corriente alterna, vamos a ir con el viejo tester o multímetro. Así ustedes pueden ver cómo se simbolizan. La tensión la identificamos con una B mayúscula, ¿sí? B mayúscula. Ahí se está viendo, ahí se está viendo. Alejalo un poquito más, Juan. ¿Por ahí? Por ahí. Bueno, perfecto, perfecto. En este caso, tensión de alterna, ¿sí? Tiene un simbolito que es como una onda al lado de la B, ¿sí? Seguramente en alguna de las cositas que les mostré recién vieron ese simbolito o lo han visto en cualquier dispositivo que ustedes fueron a enchufar, a comprar o lo que sea. Eso es corriente alterna. Y la corriente continua, la unidad de medida sigue siendo volts, la B mayúscula, y se simboliza con 3 puntitos y una raya arriba, ¿sí? Eso es corriente continua, DC o CC, como les explicaba anteriormente. Ya que estamos con el multímetro, vamos a ver la unidad de medida de la corriente, que es el ampere, ¿sí? En este caso, esta porción del multímetro sirve para medir corriente y como lo ven en el símbolo, es corriente continua, ¿sí? Este multímetro en particular, este tester en particular, no mide corriente alterna, por lo que me estoy fijando. No mide corriente alterna. Si no, tendríamos la A con la ondita que identifica a la corriente alterna. Juanma. Sí, adelante. ¿Cómo identificamos cuál es la corriente de una batería a la corriente eléctrica de un enchufe? ¿Cuál es continua y cuál es alterna? Perfecto, Claudio, muchísimas gracias por la pregunta. En las redes domiciliarias de distribución de energía, o sea, la tensión que tenemos en un tomacorrientes, la corriente es alterna, ¿sí? Es alterna. Lo que significa, yo me estoy yendo un poquito para adelante, pero se lo voy a hacer simple y cortito. Si nosotros graficamos en el tiempo el valor de tensión, ¿sí? Y si siempre los electrones fluyen en el mismo sentido, en un conductor, eso es corriente continua. Como les decía, si lo graficamos en función del tiempo, esto es tensión, volts. Y esto es tiempo. Acá tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y así, ¿sí? 5 segundos. Si nosotros graficamos la corriente continua o tensión continua, como les decía que yo prefiero llamarlo, esa tensión siempre va a estar estable en un valor. Por ejemplo, acá vamos a tener 5 volts, ¿sí? Y si la mido ahora va a medir 5 volts. Si la mido 1 segundo después, va a ser 5 volts. 2 segundos después va a ser 5 volts. Y 5 segundos después, o 50 segundos después, va a seguir siendo 5 volts. Eso es la corriente continua. Siempre circula en el mismo sentido. Yendo a tu pregunta, Claudio, normalmente cuando nosotros tenemos corriente continua, aparte de identificarse en el texto de lo que sea que estés trabajando como CC o DC, ¿sí?
Aparte de eso, normalmente vamos a tener identificados los dos terminales de esa batería, de esa fuente, de lo que sea. Por ejemplo, esto es una batería AA de 1,5 volts. Y acá tenemos identificado el negativo y el positivo. Seguramente lo habrán visto en una infinidad de cosas. Esta es una batería, una 18650, es el modelo de la batería. Y acá nos identifica el terminal negativo, que es este, ¿sí? Y el terminal positivo, que es este de aquí. Siempre en corriente continua vamos a tener una identificación de negativo y positivo, porque es necesaria para justamente poder conectar de la manera correcta y no quemar todo o que funcionen las cosas, digamos, ¿no? Acá los otros datos que teníamos en esta batería son 3,7 volts, que es la tensión, y 3200 miliampere-hora. Vamos nuevamente con el tema de la capacidad, ¿sí? 3,2 ampere-hora. Esta batería puede entregar a una tensión de 3,7 volts, puede entregar 3,2 amperes durante una hora, o, no sé, por ejemplo, 1600 miliamperes, o sea, 1,6 amperes, la mitad de esto, durante 2 horas, como les explicaba en el otro caso de la otra batería. Y la corriente alterna, que es la que tenemos en los tomacorrientes, es justamente eso, la tensión alterna, como les decía, es una tensión que alterna entre su polaridad. No hay un terminal positivo y hay un terminal negativo. Está variando constantemente y normalmente toma una forma de onda sinusoidal. Si nosotros lo mismo, sobre este mismo sistema de coordenadas, donde tenemos la tensión y el tiempo, graficamos la tensión de una corriente alterna o de una tensión alterna, podemos decir que en este punto es 0. Cuando pasó medio segundo, ponele que sea 1 volt. Y así se va a seguir variando, va a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta llegar a un máximo. Va a empezar a disminuir, va a empezar a disminuir, va a empezar a disminuir. Siempre, ¿no? La tensión que estamos midiendo es esta distancia, ¿no? En este punto son 4 volts. Un poquitito más adelante en el tiempo son 3 volts. Un poquitito más adelante en el tiempo son 2 volts. Un poquitito más es 1 volt, ¿sí? Estamos variando la tensión de manera alternada. ¿Por qué? Porque hicimos todo un recorrido por el positivo, ¿sí? En un momento va a ser 0 y después va a seguir yendo hacia la parte negativa. Y de la misma manera va a llegar a un máximo mínimo en este caso, ¿sí? Y va a volver a crecer hasta llegar al 0. Y eso se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir todo el tiempo. Si yo grafico esto, todos los puntitos que dibujé, esto debería ser una onda sinusoidal. No lo es porque mi dibujo está bastante feíto, pero bueno, compréndanlo como una onda sinusoidal. La corriente alterna lo que hace es eso, alterna constantemente su sentido de circulación. Desde un mínimo, llegando hasta un máximo, volviendo hasta 0, llegando hasta un mínimo, subiendo y llegando hasta 0 nuevamente. Y eso nos lleva a la frecuencia, que no vamos a llegar a eso todavía, porque si no, me voy a perder de hacerle un par de cositas que tengo por aquí preparadas para mostrarles. Vamos a hacer el clásico circuito. Vamos a volver ahora nuevamente a la corriente continua. Espero que haya respondido a tu pregunta, Claudio. Quizás me fui un poquito y lo aproveché para explicar otras cosas, pero si no fue respondida me lo decís, ¿eh? No, está bien, para que quede claro, la corriente de la batería es corriente, digamos, al uso del tester es continua y la de, Así es. y la de la red sería alterna.
Exactamente, como vos lo has dicho. Muchísimas gracias. Bueno, bien. Tenemos esta batería, una pila, que es la que le estaba mostrando hace un ratito, 3,7 volts. Lo primero que vamos a hacer, la vamos a poner en un portapilas, ¿sí? Que es simplemente una manera cómoda para conectar su terminal negativo y su terminal positivo, respetando los colores: negativo, como les decía antes, negro; positivo, como les decía antes, colorado o rojo, ¿sí? Normalmente siempre las pilas están identificadas, esto no lo van a ver, ahí tiene un positivo en el encapsulado y ahí tiene un negativo. Así que la pila, negativo con negativo, positivo con positivo, nada se rompe, nada deja de andar. ¿Sí? Permiso. Sí, adelante. Consulta. Sí. ¿Siempre el positivo está marcado en color rojo y el negativo en color negro, o lo puedo encontrar en otros colores? La mayoría de las veces está marcado en esos colores, Pablo, ¿eh? Yo tengo entendido que son los colores estandarizados y que no debería ser de otros colores. Si vos tenés ahí algún dato para agregarme, bienvenido, ¿eh? No. Lo consulto para saber si, por ejemplo, en una fuente siempre viene marcado el positivo rojo y el negativo negro. Claro, exactamente. Eso es correcto y es así. En el caso del equipo de radio también trae un cable rojo y negro, ¿no? Afirmativo, afirmativo. Los cables de conexión son rojo y negro, rojo positivo, negro negativo, y la mayoría de las veces es así. Acá les estoy mostrando un caso de los que serían la excepción, ¿no? Porque esta pila es color naranja en su mayoría y el terminal positivo está con una banda negra, ¿no? Claro, pero está para que resalte el símbolo más. Claro, exactamente. Pero bueno, no siempre asociar, por más que por convención y norma, positivo rojo, negativo negro, siempre tratar de leer a fondo y ver bien, ¿no? Porque si yo la miro así rápido y por ahí la miro de este lado, yo veo así, ¿y qué veo? Acá está negro y acá está naranja. Puedo asumir erróneamente que este es el negativo y este es el positivo. Pero si presto un poquito más de atención y leo, tengo positivo, bien identificado con un más, y negativo, bien identificado con un menos. ¿Sí? Correcto. Está perfecto. Y cabe la aclaración también, Juanma, que la pila, si te podemos comparar una pila AA, que era la que tenías ahí, con esa que tenés en la mano, está mostrando en dimensiones que tienen una gran diferencia. La pila naranja es una batería recargable, por eso que cambia el voltaje, 3,7 volt, y tiene un amperaje determinado, o sea, tiene una capacidad de carga diferenciada a la AA, la negrita, que es mucho más chiquita. En este caso la que está mostrando, tiene una capacidad de carga porque es recargable y tiene un voltaje que no es el normal. Nosotros, para el que usa pilas normalmente, una pila de una radio, utiliza esta, que es la pila de 1,2 volt, 1,5, perdón, que es una pila que normalmente no muestra cuál es la carga, porque es la pila de comercial que utilizamos para un flash de una cámara de fotos, que utilizamos para un juguete de algún hijo. Son pilas, lo que denominamos la pila común. Esas no se pueden cargar, son de 1,5 volt y no muestra qué capacidad de carga tiene. En este caso, bueno, la pila que está mostrando la naranja, que está en el portapilas ahora, es una pila recargable, que se utiliza con un cargador especial, que tiene aplicaciones especiales. En este caso muchos lo utilizan para los cigarrillos electrónicos. Es una pila grande y que tiene una gran cantidad de ciclos de carga. Por eso que hay que medirla y hay que saber que justamente estas son recargables y las comunes no. Exactamente, exactamente. Y la verdad que ha evolucionado la tecnología un montón en las pilas. Conseguir estas capacidades y esta cantidad de energía en este tamaño de pila es algo que era impensado 10, 15 años atrás, cuando teníamos otro tipo de tecnologías. Esta es polímero de litio, ¿sí?
Las anteriores de forma masiva eran de níquel cadmio o níquel metal, que es la composición química. No nos quedemos en eso, simplemente que son distintos tipos de batería. Estas baterías en particular es sorprendente lo que se ha logrado, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos antes que nada a medir la tensión, ¿sí? Vamos a medir el voltaje o diferencia de potencial de esta pila. Lo que habíamos visto acá era que decía que es de 3,7 volts. Esa es la tensión nominal. Se carga una tensión mayor y se descarga una tensión inferior de esta, ¿sí? Y para hacerlo vamos a utilizar el tester. Como les decía antes, tenemos tensión de corriente continua, ¿sí? Porque la pila es de corriente continua. Y vamos a elegir la escala. Este es un tester el más simple que pude encontrar para mostrarles en base a lo que ustedes pueden llegar a utilizar, ¿sí? Este tester no tiene autorrango ni nada parecido. Nosotros tenemos que elegir lo que queremos medir, así que es lo ideal para que ustedes aprendan. Aparte son los más económicos, es muy, muy económico un tester y les recomiendo ampliamente que si van a proseguir con el hobby, que se consigan uno, por más que sea del más económico que puedan conseguir, ya sea digital como este o de aguja, no hay ningún problema, pero consíganse uno como recomendación porque les va a venir muy bien y no solamente para la radio, ¿no? Sino para un montón de cosas en la vida diaria. Nosotros vamos a elegir en este caso la escala de 20 volts. Tenemos escalas de 200 milivolts, 2000 milivolts, que serían 2 volts, 20 volts, 200 volts y 1000 volts. En este caso vamos a elegir la escala de 20 volts, que es esa, donde dice 20, y vamos a conectar las puntas de prueba. Estas son dos puntas de prueba que preparé cortitas y chiquititas para que puedan entrar al plano y con unos cocodrilos, pero son exactamente iguales a cualquier otro tipo de puntas de prueba de tester, el que les va a traer originalmente el tester, que normalmente son tipo 2 clavitos, como para poder hacer contacto con las superficies conductivas y poder realizar una medición. Esto, como les decía, lo mismo, pero con unos cocodrilos en la punta. Acá tenemos identificado en el tester, hay un terminal común, identificado como COM, y este nos dice que sirve para medir tensión V. Este símbolo que es el de resistencia es ohm. Ahora después vamos a ir un poquito sobre eso. Y miliamperes. Y el otro terminal se utiliza para medir corriente. Por eso dice 10 amperes de corriente continua. Como les decía antes, este tester no tiene para medir corriente alterna. Así que para medir tensión, vamos a conectar el terminal negativo en el que dice común y el terminal positivo en el que dice V larga o volts, ¿sí? Negativo común, positivo el que dice volts, negativo con negativo, negro con negro, siempre fundamental no errarle, positivo con positivo, y ahí estamos realizando una medición. ¿Se ve bien el display? Sí. Perfecto. Buenísimo. Sí. Bueno, acá, muchísimas gracias. Acá lo que nos dice que esta pila está con una tensión, tiene una diferencia de potencial entre sus terminales de 4.19 volts. Nos vamos ahí. Completamos la sentencia con la unidad que seleccionamos. 4.19 volts, ¿sí? Como les explicaba antes, esta pila nominalmente es de 3,7, es su punto medio. Se carga hasta los 4.2 volts, o sea, esta pila está completamente llena, ¿sí? Y después se descarga hasta aproximadamente los 3 volts. Cuando esté en 3 volts está completamente descargada y hay que cargarla para poder utilizarla nuevamente. Esa es la manera de medir tensión. Tensión siempre se mide en paralelo, ¿sí? Negativo con negativo, positivo con positivo. Ahora lo que vamos a hacer
va a ser simular con la lamparita incandescente que tenemos por acá lo que sería ya un circuito electrónico. Sí, Pablo, adelante. Antes de continuar, tenemos ahí una consulta Dale, en buenísimo. el chat que nos dice Hertz, ¿velocidad o longitud? No lo entendí, no quise interrumpir. Chicos, por favor, interrumpan, hagan la consulta vía micrófono en el momento para no tener que retroceder tanto para atrás y háganlo a través del micrófono porque yo no estoy viendo los chats hasta que puedo volver a entrar, ¿sí? Así que háganla a través del micrófono, sin vergüenza. Bien, Pablito, ¿me repetís la pregunta, por favor? Hertz, ¿velocidad o longitud? No lo entendí, no quise interrumpir. Perfecto. No lo expliqué tampoco, simplemente lo mencioné. Se lo explico rapidito y después vamos a ir a ello. Hertz es cuántas veces varía esa corriente alternada en un lapso de tiempo. Esto crece, baja, vuelve a cero, baja, sube y vuelve a cero. Esto es un ciclo, ¿sí? O un hertz. Normalmente van a escuchar a los radioaficionados más con más años que lo llaman ciclos. Nosotros lo vamos a llamar hertz porque es lo que más van a escuchar y más van a leer por aquí, por todos lados. Ya lo vieron en los distintos dispositivos que les mostré. Se identifica como HZ, ¿sí? Y lo que nos dice es cuántas veces varía esa forma en un segundo. Y yo les tengo que decir a qué frecuencia, eso es hertz, la frecuencia, con cuántas veces pasa en un periodo de tiempo. En este caso, la frecuencia de esta onda que les dibujé acá, aproximadamente sería de 4 segundos y medio. ¿Sí? Eso es lo que les demora. Sí, adelante. No, simplemente para avisar que me voy a tener que retirar porque tengo que ir a buscar a mi mujer. Así que hasta que llegue yo. Dale, Juan, dale. Muchísimas gracias por avisar, ningún problema. Chao, chao, buenas noches. Perfecto, proseguimos. No me quiero detener mucho en esto porque después más adelante lo vamos a ver, la frecuencia y demás. Pero no es ni tiempo ni distancia. Es una medida de ocurrencia, o sea, ¿cuántas veces pasa en un segundo? ¿Cuántas veces ocurre este ciclo en un segundo? Lo más normal que vamos a ver en la red eléctrica domiciliaria, en los tomacorrientes, ¿sí? Que tenemos en todas nuestras casas, en el clásico toma, son 50 Hz. ¿Qué significa 50 Hz? O 50 ciclos, que es la frecuencia. Significa que esta onda sube y baja, y sube de nuevo, cumple un periodo 50 veces en un segundo. Imagínense lo rápido que varía para poder hacer 50 veces esta repetición dentro de un segundo. Cada una de estas es un periodo muy, muy chiquitito de milisegundos el que demora en hacerlo. Y después vamos a ver, cuando empecemos a ver el espectro electromagnético y las ondas de radio y demás, que esta frecuencia de 50 Hz, que ahora nos parece rápida, que el que varíe 50 veces en un segundo parece rápido, en realidad es lento. Porque cuando llegamos a las frecuencias para utilizar con la radio y para poder transmitir ondas de radio, estamos hablando de kilohertz, de megahertz, o sea, de miles de ciclos por segundo, de cientos de miles de ciclos por segundo, de millones de ciclos por segundo. Así que la frecuencia de 50 Hz, por más que nos parece rápido, es algo lento. Me parece que me estoy complicando un poquito en las explicaciones y les pido disculpas. Tengo varios temas que tratar y no sé cómo anidarlos uno al otro para que se entienda. Pero bueno, les agradezco si me van diciendo a donde ustedes no entienden y yo vuelvo y trato de tratar nuevamente el tema.
por supuesto. ¿Te parece que quedó contestada la pregunta, Pablo, o la tenemos que encarar de otra manera? No, para mí creo que quedó contestada. No sé, a ver quién era que estaba preguntándolo. 2 segundos que estoy tratando de... Ah, la aviadora, que había hecho pulgar para arriba. Ahora mi micrófono está abierto, ¿no? Bueno, gente, veo que nadie levanta la mano, nada. ¿Cómo va con eso? ¿Necesitan alguna explicación adicional o por ahí le podemos aclarar algún concepto de lo ya vertido por Juan Manuel? Así que bueno, escucho. Hasta ahora de 10. ¿Vienen bien? ¿Vienen muy rápido o muy lento? Ustedes me dicen. Pablo Godoy, a ver, Pablito Godoy. Para mí es chino básico, ¿no? Tengo que sentarme a leer, necesito dibujitos y demás, pero cuesta, ¿a qué voy a mentir? Lo mío es otra cosa. ¿Querés que haga un poco de pizarrón? Hago, no hay problema. No, Más que nada, bien, me cuesta. Siempre me costó la electricidad. ¿Cómo, viejo? Que siempre me costó la electricidad. Que yo reconozco que es algo que me cuesta. Bueno, vamos a hacer una analogía acá en el pizarrón con los 3 parámetros básicos, ¿sí? Como para ir sintetizando lo que estuvo exponiendo Juan Manuel. Así que a ver si ahí Emanuel me da una mano para enfocar. Voy a poner el pizarrón detrás de la cámara, a ver si podemos graficar un poquito más y más sencillo en estos casos sin tantas unidades y cosas raras. O sea, lo que vamos a hacer es directamente hacer una analogía con un circuito de agua muy sencillo y ahí vamos a definir los 3 parámetros básicos de lo que es el flujo de electrones o corriente, ¿no? Y las 3 magnitudes básicas que se pueden expresar. Así que voy a poner el pizarrón acá. No sé si toma bien, yo no veo la pantalla. No, un poquito más pegado en la pared. ¿Lo pego a la pared? Ahí. ¿Ahí? Y vos tenés que prender la luz de atrás. La luz de atrás. Vale, apagamos la luz. Ahí está. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Se ve más o menos? Bueno, vamos a hacer un circuito directamente de un tanque de agua y ponemos otro tanque de agua al mismo nivel. Este con este está al mismo nivel. Hacemos lo que se llama un sistema de vasos comunicantes. ¿Sí? Le ponemos un caño acá. ¿Sí? Y van a ver que cuando nosotros echamos agua en un lado, en uno de los baldes, el otro, como están comunicados por abajo y expuestos a la presión atmosférica, van a ver que los dos se llenan simultáneamente y quedan en un mismo nivel. O sea, ahí no tendríamos transferencia hasta que se llenó esto, no tendríamos transferencia cuando se completa y sigue al mismo nivel. Por ejemplo, si acá, no sé, subió el agua 10 centímetros y acá llega a 10 centímetros, ¿sí? Ya no hay transferencia de líquido de un lado hacia el otro. ¿Sí? Bien. Ahora
voy a borrar, o hago abajo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo este mismo tanque y este lo pongo más abajo? ¿Sí? Los comunico. Y empiezo a llenar. Cuando lleno, fíjense que hay una dirección, ¿sí? Una fuerza, y como están a distintos niveles, esto se va a llenar hasta que rebalse, ¿sí? Y este llega al mínimo. A ver. Bien. Lo que yo estoy haciendo en realidad, al bajar esto, es provocar una diferencia de altura. Esa diferencia de altura, si lo vemos eléctricamente, es lo que llamamos diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, existe una circulación eléctrica entre estos dos vasos. ¿Por qué? Porque uno está más alto y el otro está más bajo. A esa presión que se genera acá, se llama presión eléctrica o diferencia potencial, o lo que está diciendo Juan Manuel ahí, que era tensión eléctrica. ¿Sí? Tensión. Sí. Con eso podemos definir tensión. ¿Quedó más claro ahí? Ahí lo entendí mucho mejor. Bueno, perfecto. Estaba haciendo más sencillo, no complicamos tanto las cosas. Bueno, bien. Ahora, si yo cambio si yo tengo un caño, en ese caño conductor, buen conductor del agua en este caso, que es un caño, esto tiene un determinado diámetro, ¿sí? Bien. O sea que va a pasar cierta cantidad de agua que es la que me deja pasar el caño en ese momento. Bien. Ahora, si yo aumento ese diámetro, ¿sí? Perdón si hay poca diferencia, pero perdón, acá lo vamos a ensanchar más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Pasará mayor cantidad o menor cantidad por ese caño? ¿Ustedes qué dicen? Mayor. Mayor, ¿cierto? O sea, si nosotros lo hacemos desde la parte eléctrica, vamos a ver como si fueran electrones, deja pasar un caño mayor cantidad. Esa medida de cantidad, ¿sí? Ese caudal eléctrico, nosotros lo definimos como corriente eléctrica. ¿Sí? Corriente, la capacidad que tiene un conductor para dejar pasar cierta cantidad de electrones. Si vamos a definir ahí que la tensión se mide en una unidad que se llama volt. ¿Qué es volts? Volts en realidad es el apellido de Alejandro Volta, que fue el creador de la pila seca en los principios, en los anales de la electricidad, ¿cierto? Entonces, en conmemoración a su nombre, la toman como unidad a la diferencia de potencial que hay entre dos polos. O sea, cuánto más es uno más positivo que el otro. ¿Sí? Por eso se dice diferentes potenciales. Bien, a ese caño, ¿sí?
a esa cantidad de electrones que pueden pasar por un conductor en cierta cantidad de tiempo, que es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. Corriente es cantidad. ¿Sí? Se mide en una unidad que se llama ampere. ¿Sí? Ampere. Por eso ahí les decía Juan Manuel el asunto de la cantidad de miliamperes o amperes que tenía una pila. Esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Ahora, volvamos al dibujo en el cual nosotros ya determinamos la tensión, o sea, la diferencia de potencial, y determinamos que cuanto más grande es el caño, más cantidad deja pasar, o sea, vamos a tener más corriente. ¿Estamos? Bien. Ahora, ese caño se opone en cierta medida a que pase este agua más rápido o más lento. ¿Qué dicen ustedes? No entendí bien la pregunta. Claro, si ese caño está limitando la cantidad de agua que puede pasar de un tanque a otro. ¿Cierto? Sí, tiene un límite. Claro. Bien. Ese límite, esa oposición al paso de esa corriente de agua, ¿sí? Nosotros en electricidad le decimos resistencia. Esa es la famosa resistencia. O sea, ¿cuánto se opone al paso de la corriente eléctrica? Si nosotros, por ejemplo, fíjense, ponemos un caño más grande, es decir, va a dejar pasar más caudal, o sea, más corriente eléctrica, ¿sí? La resistencia que pone el caño es muy poca. Ahora, si nosotros achicamos ese caño, o en la entrada, la salida, al medio, lo que ustedes quieran, va a haber un punto donde se opone en mayor medida. ¿Sí? Bueno, hay ciertas ocasiones y en todo conductor donde pasa una corriente eléctrica, existe cierta resistencia al paso de la misma. ¿Sí? Cuanto más grande el caño menos, cuanto más chiquito el caño más. O sea, en la unidad de tiempo no va a pasar la misma cantidad porque se opone el diámetro del caño. A eso le decimos nosotros resistencia. ¿En qué se mide eso? Otro viejito que se la ingenió, que se llamaba ohms. ¿Quedó clarito ahora? Sí, quedó más claro. Pero ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. O sea, hablando de los tanques de agua, el caño cumple un rol bastante importante entonces. Que vendría a ser como un cable si hablamos de energía, digamos, de corriente. Claro, claro que sí. O sea, el caño en este caso es la vinculación entre los dos potenciales. Póngale, si nosotros le ponemos un nombre eléctrico a esto, diríamos que acá hay más y acá hay otra polaridad menos. O sea, vamos a tener que del positivo, por convención, antiguamente, circulaba más agua hacia el negativo por la diferencia de potencial que tienen los dos. ¿Sí? Ahora, el caño, el conductor, ¿sí? Es el que deja transmitir, el que vincula las dos cosas. Si nosotros este caño lo cortamos, chao corriente eléctrica, chao tensión y chao resistencia.
abrimos el circuito, lo que se llama que se está abierto el circuito. ¿Sí? Podemos tener este lleno, este vacío, y sin embargo no va a haber comunicación entre los dos. Por eso es muy importante, y por eso existen, en el caso de los conductores eléctricos, cables, como quieran llamarlo ustedes, de distintos diámetros que tienen distinta capacidad para dejar pasar corriente eléctrica. Si nosotros tenemos un cable finito y queremos pasar mucho por ahí, lo más probable es que como no deja pasar porque aumenta la resistencia al paso del agua, o de la corriente eléctrica en ese caso, lo que va a provocar es que se funda el cable. ¿Sí? Efecto fusible, digamos. Bueno, ¿por qué pasa eso? Por principio por principio de conservación de la energía. O sea, toda la energía, esto es una energía eléctrica, se transforma. Cuando vos te oponés mucho al paso de la corriente eléctrica, esa transformación es una fricción entre los electrones que provoca calor. Por eso se funden los cables. ¿Se entiende? Ahora sí lo entendí, que es cuando Juan Manuel hablaba de las térmicas, que cumplen ese rol de temperatura en los cables, digamos. Exacto, exacto. Cuando hay demasiado consumo o cierta capacidad que excede la capacidad de ese conductor, porque es una llave termomagnética, ¿sí? Termo es porque tiene un factor térmico adentro, automáticamente corta el circuito cuando esa porción dentro del interruptor ese se calienta, sensando, digamos, la cantidad de corriente con la cual está calibrada. Cuando pasa demasiado o cuando un cortocircuito igual, o sea, cuando se unen los dos potenciales directamente sin nada en el medio, ¿sí? Vuela todo. ¿Estamos? Para eso necesitamos ese tipo de llaves termomagnéticas. Lo que tiene de bueno la termomagnética con respecto a los fusibles, que era un cable muy finito que se ponía acá, es como poner un cañito finito acá, ¿sí? Entonces, cuando toda esta presión y esta cantidad de corriente quiere pasar por eso, no, esto no se lo banca y vuela, ¡puf! Explota. ¿Estamos? Eso eran los viejos fusibles que se usaban de hilo alto. Con la termomagnética lo que tiene es que se puede restablecer sin tener que sacar un tapón, sin tener que hacer nada. Solamente es subir la llave nuevamente. O sea, solucionar el problema primero y después subir la llave. Por supuesto. ¿Quedó respondido ahí? ¿Sí? ¿Hay unas manos levantadas? Sí, Pepo, tenemos la mano levantada de Carolina. Adelante. A ver, Carolina. Adelante. Pepo, como te iba a consultar algo y te iba a comentar algo. Vos sabés que yo soy del Chaco y tengo una inquilina en mi casa que cambió un aire acondicionado de 5.000 frigorías, de 2.500 frigorías a 5.000 frigorías. Y no hizo el cambio de cables. Exacto. Voló todo. Claro, por supuesto, porque el consumo que tiene excede la capacidad de transporte que tiene los conductores. Exactamente, ahí lo entendí clarito con tu imagen. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, otra cosa que tenemos que definir también, que está pasado por alto ahí, es la calidad de los conductores. O sea, hay elementos en la naturaleza que dejan pasar más fácilmente la corriente eléctrica que otros. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que los metales, la mayoría, en el estado que estén, ya sea líquido, sea sólido, sea gaseoso no, pero sólidos y líquidos, generalmente son muy buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, vamos a tener platino, oro, plata, aluminio,
cobre, cada uno de ellos opone cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, pero deja pasar. Son buenos conductores, ¿sí? Eso se le llaman buenos conductores de la electricidad. Bien, ahora, cuando son malos conductores de la electricidad, nosotros los clasificamos como aisladores. Aisladores, por ejemplo, lo que ustedes van a ver, no quiere decir que en ciertas circunstancias dejen pasar corriente eléctrica, pero por lo general no son los valores usados habitualmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, el cable de alimentación de la computadora tiene una vaina, un forro de material plástico. Ese plástico, ¿sí?, no es muy buen conductor de la electricidad. O sea, admite la tensión de línea que tenemos nosotros habitualmente en una casa. O sea, se banca perfectamente, hablando en otras palabras, los 220 voltios sin ningún tipo de problema, ¿sí? La madera, por ejemplo. ¿La madera es buen conductor de la electricidad o mal conductor? ¿Ustedes qué piensan? No es conductor. Es mal conductor, siempre y cuando esté seca. Ahora, si nosotros mojamos la madera, su capacidad de no dejar pasar corriente disminuye bastante. ¿Sí? No por el efecto de la madera, sino por el agua, que es buena conductora de la electricidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes van a la calle y ven que pasan los cables esos altos, arriba, los postes, y después tienen como unos honguitos, ¿sí?, donde van apoyados los postes, no va directamente apoyado a la madera o a los postes metálicos de cemento, sino que son unos elementos que son muy malos conductores de la electricidad, ¿sí? Generalmente son de cerámica. La cerámica, la porcelana más que nada, la porcelana es muy mala conductora de la electricidad, ¿sí? Esos son dos conceptos que no todos los conductores y no todos los aisladores tienen las mismas características. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno. ¿Qué hora es? Es 10 y 10. Ah, 10 y 10. Ahí hay una mano levantada. Bueno, hay una mano arriba y ya vamos cortando porque veo que su cabeza está excedida del pasaje de corriente eléctrica. ¿Está levantando temperatura? Adelante, Carolina. La función de la cinta cuando se corta el cable. Perdón, no escuché bien. La función de la cinta cuando se corta el cable. ¿La cinta aisladora, decís vos? Sí. Ah, bueno, no. Es un elemento, la cinta generalmente puede ser de algún material plástico, muy mal conductor de la electricidad, por supuesto, si no ustedes vean una pava eléctrica, por ejemplo, y está hecha de plástico, no está hecha de metal. ¿Sí? Bueno, por una cuestión de seguridad. Entonces son elementos que son malos conductores de la electricidad. La cinta aisladora lo que hace es recomponer lo que vos cortaste o lo que se peló, ¿sí? Volver a darle esa vaina, ese forro, para que no quede pelado y no quede, porque si eso entra en contacto con agua o algo de eso, según la polaridad que tenga, podemos tener algún accidente. Entonces, la cinta que sirve es para devolver el poder aislante que tiene la continuidad de ese cable, de ese conductor. Lo que sí no sirve ponerle una vueltita. Claro. Generalmente
de acuerdo a la cantidad de corriente para la cual esté calculado eso, tiene que tener 3 o 4 capas por lo menos de cinta aisladora, o por lo menos que sea equivalente al espesor que tiene el forro del conductor. Bien, y si se puede, lo que pasa es que tampoco le va a poner un bodoque de cinta. No, por supuesto. Prolija la cosa. Pero lo que se hace es, digamos, tratar, ya le digo, de reconstruir el nivel de aislación que podía tener ese conductor eléctrico. Con respecto a los conductores, yo les mencioné los metales, ¿sí? Hay algunos productos químicos que también son muy buenos conductores de la electricidad, por ejemplo, una batería de plomo ácido. El ácido es ácido sulfúrico y agua destilada, o sea, es un proceso electroquímico para poder producir corriente en esa batería. Placas de distinto material y con un electrolito que se llama, o sea, un elemento que hace de conductor químico, y en los bordes de la batería vamos a tener una diferencia de potencial y una corriente determinada de acuerdo a la capacidad que tenga esa batería, ¿sí? Ese tipo de conductores líquidos o químicos se llaman electrolitos. Bueno, ¿alguna cosa más? Tenemos una mano de operador, a ver. Bueno, mi pregunta para comprender la clase de hoy es la siguiente. ¿Se escucha? Sí, Piti. Bueno, quiere decir de que la fuente de alimentación, la radio, los cables que yo tire hacia la antena o donde sea, va a tener que tener lo menos empalmes posible y respetar las medidas de radio, antena, fuente de alimentación para que yo me pueda comunicar de la mejor manera. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es como vos decís, Piti. O sea, los equipos de radio, más que nada en la parte de transmisión, consumen. Acuérdense no, le doy un dato, más o menos, se puede llegar a transmitir un 50% de lo que consume. O sea, transformar energía de la batería o de la fuente de alimentación consume no sé, 100 watts tiene el equipo de potencia y le va a pedir a su fuente de alimentación 200. Si vamos al caso de la corriente, más que nada por la dimensión de los cables, va a decir que un equipo de radio de 100 watts, ¿sí?, más o menos anda en un consumo de 15 amperes, ¿sí? O sea que lo que va a salir al aire después transformado en radiofrecuencia es el equivalente a 7 amperes, o 7 amperes y medio. ¿Ah? Entonces hay que poner conductores adecuados a ese consumo, para que tengan un dato básico y práctico de lo que puedan hacer. En un cable de 1 milímetro de sección, o sea, un cable, ¿sí?, que tenga 1 milímetro cuadrado de sección, la capacidad de un área, ¿no?, de 1 milímetro cuadrado, la capacidad de corriente es de aproximadamente 5 amperes. O sea, después de los 5 amperes se empieza a fundir, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en un cable cuando lo agarran, un cable usado, cuando el cable está muy rígido, un conductor normal, ¿sí?, cuando un cable está muy rígido, muy pasado de corriente, van a ver, es por eso, o sea, no se fundió,
pero se le pasó más corriente que la que puede soportar y pierden la flexibilidad, se ponen totalmente rígidos. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando está duro, no es el forro que se pone duro, es el cobre de adentro que está pasado de amperaje, digamos, de corriente. ¿Sí? Así que un equipo, por ejemplo, un HF, un equipo que usamos nosotros, el WLU, todo ese tipo de equipos, le va a consumir 15 amperes a la fuente, a la batería o a la fuente de alimentación que esté conectado, le va a consumir en ese voltaje 15 amperes. ¿Sí? En 12 voltios, en 13,8, que es lo que tira todos los equipos bien preparados para usar como portátiles. Entonces vienen para la tensión de batería de un automóvil. Hay otros que no, hay otros que son a 220, pero la mayoría de los que usamos nosotros funcionan entre 12 y 13,8 voltios, que es lo que tira el alternador de un automóvil. Entonces se tienen que poner cables acordes a ese consumo. Generalmente 4 milímetros de sección. ¿Está? ¿Quedó más o menos respondida? Perfecto. Ah, y me olvidé, perdón, Piti, que una parte de lo que preguntaste es los empalmes, tanto los cables de alimentación como los cables de antena. Ya lo estoy despidiendo acá a Tommy, que vino a presenciar la clase. Así que bueno, nos vemos, loco, que te vaya bien. Sí, hay que evitar empalmes, tanto en los cables de RF, por supuesto, más que nada, y en los cables de alimentación también. No quiere decir que no funcionen empalmados, pero hay que tratar de evitarlo. Bueno, a ver, ¿quién tenía la mano levantada? Y ya vamos por Alejandro había levantado la mano, no sé si encontró alguna duda, ¿no? Adelante, Alejandro, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy atento acá. Bueno, algo mencionaste recién los watts de la potencia, justamente era el elemento que me estaba faltando para entender todo esto de la electricidad. No sé si da tiempo para explicarlo o para la próxima clase. No, te lo explico en 2 palabras. Ahora cortamos el video porque se hacía muy largo y me pareció que era mejor explicarlo de otra manera o más tirando a algo más tangible que podamos conocer todos, ¿sí? Acuérdense que acá hay gente que es del rubro, hay gente que es de comunicaciones o electrónica y hay gente que no conoce nada de esto. Entonces, bueno, les pido paciencia a los más avanzados para poder nivelar a los otros a un nivel más o menos acorde a lo que pretendemos con este curso. Así que bueno, le voy a hacer una definición de potencia muy sencilla, solamente en corriente continua para no complicarlos demasiado. ¿Sí? Nosotros si analizamos decimos, bueno, potencia, la capacidad potencia digamos que es fuerza y movimiento, ¿no? Es la fuerza que uno tiene por el movimiento que provoca la unidad de tiempo. ¿Sí? Si nosotros vemos fuerza, ¿cómo traducimos eléctricamente lo que nosotros llamamos fuerza? Y bueno, va a ser una tensión acorde, o sea, una diferencia de niveles de acorde y un buen caudal en esos caños volviendo. ¿Cierto? O sea que si nosotros multiplicamos la tensión que tenemos en el circuito, ¿sí? Y lo que puede pasar por ese circuito, tenemos la potencia que vamos a tener combinando esas dos acciones. O sea que si vamos a la fórmula de potencia eléctrica, ¿no? Hablamos. Es igual a la tensión, o sea, los volts,
por los amperes que pasan. Por favor, estoy zurdo. ¿Estamos? Y esa potencia sale de la unidad de potencia, que sale de multiplicar esos volts por esos amperes, ¿sí? La unidad es el watt. ¿Ya? ¿Se entiende eso? También en honor a James Watt, que fue el que estudió y definió la unidad de potencia. Definió el HP, definió el CB, el caballo de vapor, ¿sí? Como unidad de potencia. Fue el que relacionó al trabajo que se provoca por la unidad de tiempo. ¿Sí? O sea que si nosotros para lograr un watt tenemos que tener un volt, un ampere en un segundo. ¿Sí? Eso es un watt. ¿Quedó, Alejandro? Sí, perfecto. Ahí lo entendí. Buenísimo. Bueno, gente, son las 10:24. No le queremos quemar más la cabeza. El video lo pueden ver, ya les digo, el que queda grabado ahora. Si se meten en el canal de YouTube del club, ahí en la página de Face, pueden ver la clase de técnica número 3 del año 2022, que es la que estábamos pasando hoy. Y pueden ir anotando las preguntas o las dudas que tengan para la próxima clase, así las podemos ir tratando. De a poquito nos vamos metiendo, muy de a poquito nos vamos metiendo en este meeting de lo que es la electricidad por ahora. Después, en la otra clase ya se define este adelanto de lo que le estoy dando yo, más lo que creo que a todos los que vemos algo de radio, lo que entendemos un poquito chiquitito de radio, es lo que nos parece más familiar, que son los hertz, ¿cierto? Que más o menos lo explicaba en unas palabras ahí respondiendo a una pregunta, lo respondía Juan Manuel, como así medio tiradito de los pelos. Pero viene el desarrollo, en la próxima clase viene todo el desarrollo de todo esto, y hay una ley que hace interactuar, que relaciona las tres magnitudes básicas de la electricidad, que es la ley de Ohms. Donde ahí nosotros vamos a poder, sabiendo la corriente que circula, o la tensión, teniendo dos certezas y una incógnita, nos vamos a poder saber cualquiera de las tres unidades de estas tres magnitudes. Bueno, gente, yo no los quiero molestar más, sé que tienen cosas que hacer, ir a comer o ir a ver una peli o algo por el estilo. El jueves va a estar el doctor Eduardo Díaz Ramillich, que nos va a dar la primera parte de reglamentación, la reglamentación a la cual nos rige a nosotros, que es la que dicta ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación. Así que de mi parte yo lo despido y que tengan una buena jornada y nos vemos el jueves nuevamente. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches, hasta el jueves. Chao, buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches, hasta el jueves.